Eugenia. Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Otra vez, otra vez y una vez más con ustedes en aquí Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente hasta la luz del amor incondicional de su corazón, con herramientas y técnicas para mejorar su vida y con un objetivo muy claro de desmontar dogmas y despertar la curiosidad en ustedes. Pues les agradezco mucho que otra vez nos estén acompañando, y vamos a darle la bienvenida a Armand Ivonne En la escuela, aprendimos presente. y a Medina Diana Presente. y McCarthy Eugenia. Ok. Eso es lo padre, fíjense, de hacer las cosas en vivo porque no está nada ensayado y como sale, así está bien. Entonces, pues siempre con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y hoy quisiera recordar algo que me pareció muy significativo del programa pasado, donde estamos viendo este libro que lleva por nombre Sobrevivir y que está escrito por dos eh, personas, dos hombres, que uno es Carlos y el otro es Ricardo, del mismo apellido, Trop, Stro. ¿no? Y que descubrí que eran primos, ¿no? Pues estamos muy agradecidas porque este libro está lleno de muchísimo conocimiento, bien estructurado, bien estudiado, que son unos buscadores de cosas que nos sirven, que nos orientan para mejorar nuestra vida. Y allí en este libro está eh, esto que nos dijo Hipócrates, ¿no? 400 años antes de Cristo. Y dice, me voy a permitir leerlo para no equivocarme. Y dice así, si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces puede recibir ayuda. Y esto es genial porque tiene uno que estar listo para recuperar la salud. Y eso me parece muy interesante. La mayoría de las personas cuando enfermamos, y eso a mí me ocurría hace unos años atrás, es que no, no encontraba una razón que estuviera en mis manos para cambiar, ¿no? Siempre era buscar afuera, en que alguien lo resolviera y echándole la culpa a todo lo de afuera. Pero la realidad es que la salud se recupera de adentro hacia afuera. Y quiero agradecer a María de Jesús de Ensenada, que nos escribió para preguntarnos una pregunta muy interesante de cómo podría ella encontrar la mejor terapeuta para ella. Y bueno, le doy una felicitación a María de Jesús porque ella ya está lista para recibir ayuda, ¿no? Ella ya está en ese punto. Entonces, felicitaciones, María de Jesús. Y bueno, no sé si Diana o Ivonne quisieran dar alguna solución a esta pregunta. Yo tengo una, pero me gustaría Sí, que ustedes empezaran. sí, pero yo creo que tu solución es la última En la eh, escala. en la escala de, ¿no? Sí. Entonces, digamos, desde una parte práctica y racional, ¿sí? Eh, hay distintas técnicas de intervención terapéutica, ¿sí? Obviamente las que aquí recomendamos somos las que nosotras conocemos porque son las que forman parte de nuestra experiencia, tanto personal y evidentemente en formación académica, ¿no? Esto, sin embargo, cada técnica de intervención, o sea, el proceso de autoconocimiento,
pues es por etapas, ¿no? Y para cada etapa, sí, puede que haya distintas técnicas. ¿Sí me explico? Para cada persona también del momento de vida en el que tú te encuentres, te vas a encontrar una terapia, ¿sí? Que te va, digamos, es como el primer paso, ¿sí? En ese proceso, ¿sí? Esto, entonces, a eso voy con que, vamos, independientemente de la formación académica del terapeuta, que por supuesto tienes que preguntar cuál es su formación académica. O sea, es Ujú. un derecho del paciente preguntarle al terapeuta su formación académica y que te explique qué tipo de terapia hace y cómo la hace y cómo funciona y cuál es el objetivo de la terapia. Eso es importante, ¿sí? Porque bueno, obviamente si bien el terapeuta va a hacer su trabajo de escucharte, de conocerte, ¿no? De saber si él o ella es la persona indicada para ti. Tú cuando vas a una sesión de terapia, lo primero que tienes que ponerle atención, digamos, es durante la entrevista, ¿tú cómo te sentiste? ¿Sí? Ujú. ¿Te sentiste acogida? ¿Te sentiste recibida? ¿Te sentiste escuchada? ¿Sí? Entonces, como te digo, yo he tenido la experiencia de pacientes que en la primera sesión, al final de la sesión, me dan las gracias porque los escuché. Y porque literal los escuché, ¿sí? O sea, yo estuve calladita 45, 50 minutos escuchando, ¿sí? Y solamente haciendo preguntas que servían de detonador, ¿no? Entonces, te quiero aumentar mi propia experiencia porque esto va un poco al final con lo que Eugenia nos va a comentar. Cuando yo inicié mi búsqueda, mi camino, ¿no? Bueno, primero pues, estaba yo en la universidad, pedí una recomendación, ¿no? Fui con una terapeuta que me recomendaron, que en la primera entrevista me escuchó y me dijo que yo no necesitaba terapia, ¿no? Entonces yo salí de ahí toda frustrada y enojada porque yo dije, güey, tanto trabajo que me costó decidir, me venía a terapia para que me digan que no necesito terapia, ¿no? Entonces, pues bueno, pasó otro año, año y medio, ¿no? Y le diagnosticaron cáncer a mi mamá. Esto, para que yo decidiera regresar a terapia, terminé la universidad, ¿no? Terminé la carrera de psicología. Y en ese entonces, pues bueno, tenía yo un profesor psicoanalista, ¿no? Que era pues, uno de mis profesores preferidos, que fue el que me invitó a formarme como psicoanalista. Fue mi director de tesis, ¿sí? Entonces yo fui con él, ¿no? Y le dije, oye, pues quiero terapia, ¿no? Entonces, recomiéndame a alguien. Y él me recomendó a su esposa, ¿no? Y entonces me dijo con Luisa, ¿no? Pero yo cuando él dijo, yo no entendí, ¿sabes? Entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Con Luis? ¿No? Y en ese momento, esa es la mirada de un psicoanalista. En ese momento él dijo, no, ok, y me cambió. Y me dijo, tú necesitas un terapeuta varón, entonces ve con fulanito de tal, su hermano, ¿no? Con Abelino Gaitán. Entonces, pues fui con Abelino, ¿sí? Y fui 8 años. Entonces, pero esa es una experiencia interesante porque ahí es donde el inconsciente mandó un mensaje que fue leído con claridad Ujú. por este profesor mío, ¿no? Si quiere terapia, una mujer, él me recomendó una mujer, ¿no? ¿Y qué dijo el inconsciente? ¿Luis? No, el mensaje fue un hombre, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso era lo que yo necesitaba. Conscientemente, fíjate, la primera terapeuta que fui que me dijo que no necesitaba yo terapia era mujer, ¿sí? Entonces, claro, hoy en retrospectiva te vas dando cuenta de cómo es tu inconsciente o tu Dios interior quien te va guiando y te va mandando las señales de eh, cuál es el terapeuta indicado para ti. ¿Sí? Ujú. Entonces, y digo nada más para cerrar,
te doy otro ejemplo, por ejemplo, de una colega, ¿no? Una amiga, que ella cuando entró también a la formación de psicoanálisis, tú tienes 3 entrevistas de evaluación, ¿sí? Y después te piden, ¿no? Que de las 3 personas que te entrevistaron, escojas analista, ¿no? Y entonces, gracioso, porque ella contó su proceso de cómo decidió quién de los 3, ¿no? Entonces, fulanito, pues me gusta esto, me gusta lo otro, no sé qué, pero fue así el que fue decisivo de fulanito, el que fue su analista, ¿sí? Me gusta dónde puedo dejar mi coche. Sí, o sea, yo llego y me gusta dónde puedo dejar mi coche está seguro, es fácil estacionarme, es claro, en aquel entonces en la Ciudad de México todavía era fácil estacionarse. ¿Sí? Entonces fue así de, pues ese, ¿no? Entonces, no pareciera la razón más de mayor peso, digamos, el dónde puedo dejar mi coche, pero otra vez es el inconsciente hablando. Aquí nos podemos estacionar bien. O sea, estacionarse en la terapia, en el espacio terapéutico, en el diván, ¿sí? Porque el psicoanálisis es de diván, ¿sí? Entonces, esas serían mis recomendaciones, ¿sí? ¿Quieres ir a terapia? Fíjate, ¿sí? En tu inconsciente. ¿Qué te dice tu inconsciente? ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice tu corazón? ¿Sí? Ahora, claro, porque esa es mi experiencia, pues yo te recomiendo psicoterapia psicoanalítica, ¿no? O psicoanálisis, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de la frecuencia de sesiones a la semana? Punto. Ujú. ¿Sí? Entonces, yo esa es el tipo de intervención terapéutica que te recomiendo por excelencia, pero porque esa es mi experiencia. Eso no quiere decir que no haya otras terapias, ¿sí? Que en este momento de tu vida te puedan ser útiles, ¿sí? Entonces, pero ese es tu proceso de búsqueda personal, ¿sí? El llegar al tipo de terapia que es el indicado para ti en este momento, ¿sí? Y cuando esa terapia deja de ser la indicada para ti, también tu inconsciente te lo va a decir, es decir, ya, se acabó, o sea, next, lo que sigue. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y entonces, en cada escalón, ¿sí? Te va a ir llevando hacia una terapia que te va a llevar a una mayor profundidad en este proceso de autoconocimiento. Eso es lo que yo te diría. Ivonne. Sí, yo creo que es todo un proceso, ¿no? De entrada es esto, quiero terapia. Ese ya es un gran paso, como decía Eugenia, ¿no? Ya me estoy dando cuenta que sí me hace falta ese apoyo, ¿no? Luego, es que María Jesús mencionaba en su pregunta el psiquiatra, ¿no? Ah, sí. Entonces, bueno, corrígeme si me equivoco, Diana, pero por lo menos los psiquiatras que yo conozco de cuando yo trabajaba en el sector salud, solo daban medicamento, Sí. no Bu- tenían un seguimiento realmente de semana tras semana, de ir a hablar, eso no, yo no lo vi. Sí. A ver, perdón, qué bueno que lo mencionas. Déjame aclarar entonces ese punto. Esto. El psiquiatra o la psiquiatría, pues, es una especialidad de la medicina, así como hay ginecología y hay ortopedia y hay cirugía. Psiquiatría es una especialidad de la medicina. Entonces, el psiquiatra de entrada es médico de Ujú. primera formación, Ujú. ¿sí? Entonces, eso lo que hace es que su técnica de intervención, ¿sí? Por su formación académica primera, sea el medicamento, ¿sí? Entonces, la psiquiatría es el arte de medicar, ¿sí? Que es un arte también, ¿no? O sea, saber qué medicamento le funciona a qué paciente de acuerdo a su, no solo a su sintomatología, sino a su condición física, es un arte, ¿sí? Ahora, el psiquiatra puede o no tener una formación en alguna técnica de intervención terapéutica. Ujú. ¿Sí me explico? Entonces, puedes encontrarte con un psiquiatra que aparte de eso es psicoanalista, es decir, hizo una formación en psicoanálisis.
o hizo una formación en terapia sistémica, ¿sí? O hizo una formación en alguna otra técnica de intervención, la que tú quieras, ¿sí? ¿Yo qué te recomendaría? ¿Sí? Si quieres ir con un psiquiatra, que busques un psiquiatra que tenga una formación académica en alguna técnica de intervención terapéutica. Pero un psiquiatra solito, que su única formación, digamos, es el uso del medicamento, su única técnica de intervención es el uso del medicamento, me parece insuficiente, ¿sí? Ilimitado, ¿sí? Entonces, y bueno, quizá valdría la pena hacer la diferencia con los psicólogos, ¿no? O sea, la psicología es una carrera independiente, ¿sí? Donde pasa lo mismo, ¿no? La psicología, el psicólogo general, ¿sí? Pues es un psicólogo general, es decir, en la carrera de psicología te dan una embarrada amplia, ¿sí? De todas las áreas de desarrollo que hay en el campo de la psicología, ¿sí? Cuando hablamos de la psicoterapia, estamos hablando específicamente del campo de la psicología clínica, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Que es distinta de la psicología educativa y la psicología del deporte y la psicología de otras cosas, ¿no? Recursos humanos, selección de personal. Digamos, obviamente tienen que ver, pero son, digamos, distintas áreas de especialidad. Entonces, el que se dedica a dar terapia tiene que ser un psicólogo clínico. Ahora, ese psicólogo clínico, aunque tenga una formación, una licenciatura en psicología, no tiene las herramientas para dar terapia. ¿Por qué? Porque la licenciatura en psicología no te da técnica de intervención, te da una embarrada amplia, ¿sí? De los distintos campos que hay en la psicología. Entonces, un psicólogo que se dedica a la terapia tiene que tener una formación académica en alguna técnica de intervención. ¿Se me explico? Ujú. En algún modelo de intervención terapéutica, sea familiar o grupal o individual. ¿Sí me explico? Entonces, ¿vas a ir con un psicólogo? Perfecto. ¿Sí? ¿En qué está especializado? ¿Sí? Ujú. O sea, pregúntale. ¿Sí? Ujú. En el psicoanálisis en particular, se maneja el concepto de que el analista tiene que ser como una pantalla en blanco. Entonces, eso muchas veces implica el que no se tienen exhibidos los grados académicos, como sucede, o los diplomas, ¿no? Como sucede cuando tú vas a un consultorio médico, ¿sí? Entonces, sin embargo, la ley ¿sí? Nos requiere exhibir para el paciente nuestros títulos académicos, ¿no? Entonces, bueno, yo en algún momento de la vida decidí que sí exhibo mis títulos académicos, entonces los tengo, esos cuadritos que medio se alcanzan a ver allí, ¿sí? Ujú. Eh, son los máximos grados académicos que tengo. No está tapizada la pared como en el consultorio de un médico, ¿no? Hay tres, ¿sí? De las tres técnicas de intervención terapéuticas que yo manejo principalmente, ¿no? Tan, ¿no? El cuadrito que está aquí más cercano es el que dice psicoanalista, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente tiene derecho a saber con quién viene. Entonces, tú, otra vez, sea psiquiatra de primera formación o sea psicólogo de primera formación, tú tienes derecho a preguntarle cuál es su especialidad, su técnica de intervención, en qué consiste, ¿no? Que en realidad eh, cualquier terapeuta, digamos que sabe hacer su chamba, te lo va a decir en la primera sesión, porque te tiene que explicar cómo trabaja, cuál es el objetivo de la terapia, ¿no? ¿Qué es lo que considera que tú tienes que trabajar para ver si tú estás de acuerdo en seguir el tratamiento? ¿Sí me explico? Ujú. Pues, o sea, al final del día es como una interacción, ¿no? O sea, no es que tú vayas a ir a entrevistar al terapeuta, no, tampoco, ¿no? Vas a ver cómo te sientes con él, con esa persona, ¿no? Esto, y bueno, también es importante, por lo menos en el área, en muchas especialidades de las psicoterapias, ¿sí? Y esto pasa en la formación en psicoanálisis, ¿sí? No en todas las formaciones, pero yo, por ejemplo, tuve compañeros que no son psicólogos ni psiquiatras, ¿sí?
vienen de otras áreas académicas, ¿no? Tenía una colega que venía de letras, ¿no? De letras hispánicas, ¿no? Tenía otro compañero que era licenciado en sistemas, ¿no? Mm. ¿Sí me explicó? Ujú. Pero fueron admitidos a la formación en psicoanálisis porque pasaron las entrevistas de evaluación, ¿sí? Porque pasar una entrevista de evaluación para ser psicoanalista significa que no está psicótico, por lo menos, ¿sí? El resto te lo da la formación en psicoanálisis, o sea, que a lo mejor los que venimos de la carrera de psicología tenemos una cierta ventaja porque ya traemos un conocimiento básico que ellos no apenas aprenden durante la formación, sí, pero eso no hace a un psicólogo mejor, ¿sí? Que en su práctica psicoanalítica, específicamente hablando del psicoanálisis, eh, que alguien que no viene de la carrera de psicología, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en tu calidad humana, o sea, en la calidad humana de la persona, independientemente de la formación académica, primera, ¿sí? El ser un buen terapeuta, ¿sí? Entonces yo te puedo decir hoy que este licenciado en sistemas es psicoanalista de hueso colorado, ¿sí me explico? Sí. Y su carrera es licenciatura en sistemas, ¿sí? Entonces, también te puedes encontrar con gente, o sea, yo hablo del psicoanálisis porque otra vez, es mi experiencia y porque la formación en psicoanálisis es muy rigurosa, ¿sí? Desafortunadamente no es el caso de otras formaciones académicas, ¿sí? Donde también pueden llegar personas que no vienen del área de la salud, que no son médicos, que no son psicólogos, ¿sí? O que no son médicos psiquiatras, que no son psicólogos, y que también pueden hacer una formación en una técnica de intervención terapéutica, y que si esa formación, ¿sí? No está bien estructurada, ¿sí? Vas a tener personas que no van a poder o que no tienen los elementos, las herramientas, ¿sí? Para poder incorporar ese conocimiento, ¿sí? Y ser un buen terapeuta, ¿sí? Entonces, sin que nuestra vida sea perfecta, porque pues, no lo es, o sea, tenemos grandes desafíos las tres, ¿sí? Y últimamente más, sí. Pero tú buscas, vamos, un buen terapeuta es aquel que aplica su conocimiento en su propia vida. ¿Sí? Exacto, exacto. Y justo también esa era una parte de mis recomendaciones, ¿no? Ujú, Como dice Diana, yo vengo del área de la ingeniería, ¿no? Ingeniería biomédica. ujú, Claro que mi primer trabajo fue en el Instituto Nacional de Comunicación Humana, dedicado totalmente a la terapéutica, ¿no? Y bueno, mis mejores amigas ahí fueron terapeutas y la psicóloga, que fue mi primera incursión en la psicología como paciente, ¿no? Y entré a esos procesos por mi amiga psicóloga, ¿no? Que se dio cuenta que yo necesitaba un apoyo. Mis primeras terapeutas fueron recomendación de ella, ¿no? Fue excelente en su momento. Hoy no regresaría a esa porque en ese momento fue perfecto. Ahora ya no, ¿no? claro, Eh, ujú, y después hice la formación en una maestría de terapia familiar sistémica, pero que uno de los enfoques principales, mi amiga psicóloga era también psicoanalista, psicoterapeuta. Ella fue la creadora de esta maestría y su enfoque total era el trabajo en nosotros mismos. Nos ujú, tenían trabajando en nuestro propio proceso familiar, haciendo nuestros diagramas de familia, mirando nuestros enredos, ¿no? Y teníamos que tener una terapia a fuerzas, ¿no? Una terapia semanal, pero además cada semestre teníamos un taller intensivo de fin de semana de trabajo personal. Y eso, pues hizo toda la diferencia del mundo en mi vida, porque elegí cambiar de, de vida profesional totalmente
y además me ha hecho realmente ser una buena terapeuta porque lo he vivido yo misma. Claro. Entonces sé perfecto de lo que estoy hablando cuando estoy en una sesión, ¿no? Y tuvimos prácticas profesionales, ya sabes, con la cámara de GESEL, están los profesores ahí observándote, ¿no? Cómo estás haciendo las cosas, te llevan de la mano, etcétera. Entonces, eh, una de mis recomendaciones es, primero, ve y prueba. O sea, sal a la calle, busca un terapeuta, pide una sesión y como dice Diana, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir esa sesión con esta persona? ¿Hay clic? ¿Hay química? O sea, ¿te escucha? ¿Te entiende? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes acogida, sostenida? Perfecto, perfecto, ¿no? Ese es para ti en ese momento. Exacto. Ujú. Y a lo mejor con ese terapeuta estarás 6 meses, un año, un mes, Ujú. y ya dices, ya fue suficiente, ahora necesito algo más, ¿no? O sea, es una búsqueda constante. De hecho, yo en el último año que he estado en un reto de salud importante, pues he estado, ¿no? A la búsqueda. Y la verdad es que no había encontrado, porque en esta etapa en la que estoy yo necesitaba alguien que tuviera la mirada espiritual, energética, eh, de magia que yo necesito en este momento, ¿no? Y me costó un rato, pasé por varias intervenciones, todas ellas valiosas, todas ellas maravillosas, que me fueron acercando poquito a poquito hasta que cayó en mí una persona que conozco desde hace como un año y medio, pero que no había yo pensado en ella como terapeuta, ¿no? Hasta un momento en el que iluminación divina, porque ahorita les va a decir Eugenia de esto, ¿no? Me vino su nombre y dije, claro, claro que sí, ella es, ¿no? Y en cuanto hice la cita con ella, mi cuerpo se relajó. Nada más por hacer la cita con ella, mi cuerpo se relajó, ¿no? Y bueno, tuvimos la sesión y fue sensacional y me siento súper apoyada ahorita y contenta. Y ahora sí que con una luz al final del camino ya para salir finalmente de esto, ¿no? Entonces, es un camino que hay que andar, ¿no? Y lo último que yo quería decir es que ahora con esta posibilidad de hacerlo en línea, hay gente que puede tomar sesiones en línea y hay gente que no puede. Ujú. Entonces, yo prefiero 1000 veces el presencial, 1000, prefiero el presencial, porque hay una conexión más directa, porque hay una potencia más grande en la terapia. Pero pues sabemos cómo son las cosas hoy, ¿no? De hecho, mi terapeuta ahorita está en Canadá, así es que pues, lo tengo que hacer en línea a fuerzas, ¿no? Eh, pero hay personas que no, hoy, por el proceso que tienen, por su situación de casa, no está bueno que sea en línea. Entonces tendrás que salir a la calle, ¿no? Este es un decir, salir a la calle a buscar. ¿Hay? Sí, sí hay. ¿No? Y hay que solicitarlo, como ahorita nos va a decir Eugenia. Ujú. Pues de antemano, en esto que han estado hablando Ivonne y Diana, está muy presente que es una búsqueda, el querer resolver tu vida, no solo una situación específica, sino en general la vida, es una búsqueda. Y esa búsqueda está relacionada completamente con lo que dice Ivonne, con la parte espiritual, ¿no? Entonces, la mejor ayuda que tú puedes tener para resolver alguna duda, dificultad o situación que tú tengas o se te presente en este momento en tu vida es
preguntar a el ser divino, a la fuerza superior en la que tú creas, ¿no? Dentro del camino espiritual donde tú te encuentres y esperar la respuesta. Entonces, fíjense que desde esta mirada espiritual, no podemos recomendar ninguna formación específica que Exacto. sea buena para ti, porque yo no puedo decir, aunque yo quiero muchísimo a Diana y la aprecio muchísimo, que el psicoanálisis es todo, ¿no? Ni la terapia familiar es todo, no como lo que hace Ivonne, que también la quiero muchísimo. No, o sea, cada persona, cada individuo tendrá que encontrar lo que es para ti, ¿no? Lo que le conviene a ese individuo. Y a lo mejor lo que le conviene a ese individuo es, no sé, sí ir al psiquiatra y que le den medicamento, ¿no? Y que aunque su psiquiatra no tenga ninguna formación, ¿no? En este acompañamiento terapéutico, va a estar perfecto. Eso solamente lo vas a poder saber si tú preguntas, haces un ejercicio espiritual en el camino espiritual donde tú te encuentres y pregúntale a ese poder superior en el que creas a dónde tengo que ir, ¿no? Y créeme que si tú haces la pregunta, siempre, siempre, siempre obtendrás la respuesta. Y es grandioso, porque además te empiezas a dar cuenta que este poder superior siempre está ahí contigo, siempre te está acompañando, siempre. Pero estamos tan ocupados y distraídos en otras cosas que ni cuenta nos damos, ¿no? Em, es importante todo lo que comentaron Diana e Ivonne, es sumamente importante. La clave donde tú digas, este es el terapeuta que yo necesito, es efectivamente cómo te sientes. Dijo dos palabras muy importantes, Diana, que es me siento acogido, me siento escuchado, ¿no? Escuchada. Eso es fundamental y básico. Y a veces, fíjate, eh, no se requiere ni siquiera ir específicamente a un terapeuta. A veces ver un programa como este, ya recibiste la ayuda, ¿sí? En un solo programa. Dije, ¡ah, claro! Y a partir de ahí, tú continúas tu camino de búsqueda, ¿no? Entonces, las tres hemos vivido esta parte en donde la vida nos condiciona a que hay que buscar ayuda, porque uno descubre, o yo descubrí, que no era suficiente ser médico para resolver mis asuntos de salud, de la salud que se había perdido, ¿no? Entonces, pues para María de Jesús de Ensenada, espero que esto que hemos comentado hasta ahorita te haya ayudado para em, encontrar este camino de autoconocimiento al que nosotros te estamos invitando o hemos estado invitándote a través de nuestros programas a que entres. Y por supuesto, reitero mi felicitación porque el que hayas hecho esta pregunta es porque tú ya diste un gran paso. ¿No? Sí. A mí me gustaría agregar, porque ahorita que te escuchaba, hay en este proceso de búsqueda y de las primeras experiencias, sí. Yo recuerdo que cuando saqué cita con mi analista, eh, no sé a qué hora de la mañana, un día entre semana, el señor llegó tarde. Y entonces estaba yo ahí afuera de su oficina, sentada, pensando que yo me había equivocado de hora. Mm, La tonta era yo, y dije, pero ¿cómo? Pero además sintiéndome abandonada, rechazada, que nadie me quiere, ¿no? Entonces ya llega corriendo y se disculpa y sale del elevador todo. Perdón, 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 ya llega y abre, y no sé qué. Entonces yo así de, ah, así de, si era esta hora. no era yo.
no era yo. Pero entonces hay una cierta resistencia inicial, ¿sí? Por supuesto. Entonces, date chance también en esa búsqueda, ¿sí? Porque yo con esa de plantada pude ya no haber regresado. ¿Me explico? Eh, pero era tanta mi necesidad, porque si es que si no vengo con este, ¿con quién más voy a ir, no? Entonces, bueno. En esa búsqueda, date chance de ir 2, 3 sesiones. ¿Sí me explicó? O sea, el decidir cómo te digo, a menos que salgas furiosa, ¿no? De la primera sesión, pues sí, no regreses. Pero si no, date chance, Ujú. ¿sí? Porque hay un punto inicial que aunque una parte tuya ha decidido ir, hay otra parte que se va a resistir, ¿sí? Entonces, tienes que atravesar la resistencia, ¿sí? Para terminar de acomodarte en la terapia, ¿no? Entonces, eso quería comentar. Resistencia inicial y también resistencia en diferentes etapas, ¿no? Porque sí va a haber momentos de confrontación en donde te vas a enojar con tu terapeuta y vas a querer mandarlo por ahí muy lejos, pero nos date cuenta que es esta confrontación te está moviendo del lugar y es así de, "Ah, no quiero", pero bueno, vamos caminando. Pues sí, pero a eso vas a la terapia, o sea, no vas solamente a que te apapachen, vas a que te confronten. Sí. Exactamente, así es. Sí. Bueno, pues, pero vamos Pues a ver. ahora retomaremos el libro, Sí. ¿no? Y no sé si retomamos donde está el capítulo de los alimentos. Ujú. Claro, los 3 tipos de alimento, ¿no? Ujú. Ujú, que me pareció grandioso, porque cuando lo empecé a leer dije, no, ahora sí, ya lo voy a saber todo, ¿no? Porque la medicina antiinflamatoria está basada en la nutrición y aquí Ujú. dice 3 tipos de alimentos de mayor, de los que son importantísimos en la vida. Dije, no, ya, proteína, grasa y carbohidrato. Y no, Ah, un pedacito nada más. y no, ¿no? Fíjate, Eugenia, me di un poquito a la tarea de buscar la etimología de la palabra alimento, Ujú. precisamente Ok. por eso, ¿no? Y entonces dice que el alimento es nutrir, sustentar, apreciar, estimar, fomentar, fortificar, hacer crecer, incrementar, régimen de vida, hábitos. O No, sea, Wow. bueno, ¡guau! Ya, mucho más grande de la visión tan constreñida que tenemos, ¿no? claro, claro. Claro. Ujú. Pero fíjate, entonces aquí viendo los tipos de alimento que señala este libro, el alimento ordinario, el que conocemos como comida, ¿no? Que es el que Ujú. tú acabas de señalar, ¿no? Grasa, proteína y carbohidratos Sí, en sí, distintas seguro. proporciones. Ajá. Aire, muy interesante. Ujú. Mucho. Aire e impresiones del mundo externo. O sea, en ese punto número 3 entra toda la psique. Toda la psique. Pero además, fíjate, en ese orden de alimento, aire e impresiones del mundo exterior, dice que es de menor a mayor importancia. Ujú. O sea que las impresiones del mundo exterior son de mayor importancia que lo que comemos. ¿Y qué es Por lo que nos supuesto. viene a enseñar Hammer? Exacto. Exactamente. Eso ¿No? es lo O que sea, nos viene a Exactamente. enseñar, O ¿no? sea, el comer, digamos, adecuadamente para tu cuerpo, por supuesto, proporciona a tu cuerpo los elementos, ¿no? Para poder realizar sus procesos biológicos de manera óptima, ¿no? Y por eso es importante, ¿sí? Eh, pero bueno, como decíamos también, esos procesos biológicos son influenciados, ¿sí?
completamente. ¿sí? Por el punto Sí, 3, que son las impresiones del mundo exterior, que es lo que nos dice Hammer. es lo que dice Hammer. Y aquí en el libro dice que cuando tus células y tus mitocondrias, que son las partes que están internas en la célula y que generan energía, las Ujú. mitocondrias, tienen todo lo que necesitan para funcionar de manera óptima, la enfermedad no se puede desarrollar. Claro, porque el proceso biológico sigue su curso y llega a su fin de manera óptima y entonces no causa síntomas molestos que interrumpan tu funcionamiento cotidiano. Y un dato curioso aquí, Ujú. la mamá, la mamá es la que le transfiere el número de mitocondrias que va a tener ese bebé. Ujú. Sí, sí. ¿No? Sí, No, por eso decían que bueno, a nivel genético el linaje es femenino, ujú, porque lo que se transfiere es la mitocondria de la madre. Está, claro. Entonces, bueno, ustedes dos conocen a Lorena, que luego va mucho ahí al Restaurando al Ser. Su ujú, hermana trabaja en el Instituto Genómico, se llama, ¿no? Ujú, 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 Y ella está muy metida en una investigación mitocondrial, ¿no? ujú, ujú, Y ella hace la diferencia entre el ADN que está en el núcleo de la célula, que es el ADN que tiene los genes de mamá y de papá. Pero el ujú, ADN mitocondrial, que es el que genera la energía, los ATPs para el funcionamiento del cuerpo, para el ujú. metabolismo, viene solo de la madre, ujú. Sí, Sí, solamente, sí, sí. viene por la línea materna. Y entonces ella hizo un proyecto todo el año pasado, 1 o 2 años, un proyecto de investigación eh, que les dijo a artistas, ¿no? A varios artistas plásticos de diferentes, de diversos ámbitos, los expuso a esta información, les hizo su código genético total, ¿no? Con la sangre ujú, les hizo su mapa genético, ¿no? Y les mostró esto como en este mapa genético, que no sé exactamente cómo lo hace, pero eh, vaya, es una figura, ¿no? De cómo los genes se van los- uniendo. Y en base a eso, estos artistas hicieron una obra de arte. Wow. Ajá, Entonces, pues recién estas últimas 3, 4 semanas ha estado una exposición ahí en el Instituto Genómico de estas obras de arte eh, por el Día de la Mujer, ¿no? ujú. De lo femenino, ¿no? De este linaje femenino que todos traemos en la mitocondria. Sí, es grandioso, es grandioso. Y bueno, también nos habla que la salud celular depende específicamente de estos tres alimentos. ujú. Ujú. Ujú, Sí, por eso, bueno, un libro que nos saltamos por meter a este, pero ya después llegaremos a ese libro que es La biología de la creencia, ¿no? Ajá. Donde precisamente Bruce Lipton nos explica esto que tú acabas de decir, ¿no? O sea, oh, sí, cómo, ¿no? Estas impresiones del mundo externo determinan la bioquímica, ¿sí? Del medio ambiente celular y por lo tanto, ¿sí? Los mensajes que la célula recibe, ¿no? Y el funcionamiento de la célula, ¿no? ajá. Entonces, pero esto es además, vamos, es muy valioso porque esto nos permite darnos cuenta de que, o sea, la división entre medicina y psicología, por mencionar solamente dos, ¿no? Es académica, ¿sí? Pero en la realidad, en el cuerpo humano, es falsa. ¿Sí me explico? O sea, está No hay división. todo, no hay división, somos Ujú, una unidad. No ujú. somos un ente biológico y un ente psicológico por el otro lado, somos uno solo. Y uno depende del otro, están totalmente
vinculados e interconectados, ¿no? Ujú. Entonces, la medicina no puede ignorar la psique y la psique, ¿no? La psicología tampoco puede ignorar, ¿sí? El A la cuerpo, el medicina. funcionamiento del cuerpo biológico. Ujú. Y saber Entonces, que hay leyes naturales que son leyes y que están funcionando todo el tiempo ujú, afuera, ¿no? En la naturaleza, en los árboles, en el ecosistema y en nosotros y en nuestras células y en nuestro universo interno, que están funcionando todo el tiempo, que somos ignorantes de esas leyes, ¿no? Y que por lo tanto ahí es donde fallamos, ahí es donde hacemos el famoso pecado del que hablábamos la vez pasada, ¿no? De errar el, en el blanco. En el blanco. dar en el blanco, ¿no? Y quiero mencionar esta cita de, ya dijiste la de Hipócrates, ¿no? Y después vino Paracelso, Ujú. fue un gran médico, y él decía, la naturaleza es el médico, no tú. Ella tienes que sacar, no de ti. Ella confecciona las fórmulas, no tú. Procura enterarte de dónde están sus farmacias, dónde están escritas sus virtudes y en qué recipientes se guardan. Ah, sí. Ujú. Me recordé en mis años de diagnóstico fatal, ¿no? Ujú, En donde la vida y al preguntarme en esta búsqueda y estar preguntando y cuestionando, ¿y ahora qué sigue? Pues encontré la herbolaria, ¿no? Claro. Y encontré la nutrición desde la mirada naturópata, Ujú. ¿no? Y es así como pues nos va cambiando la percepción de lo demás cuando tenemos una formación académica, porque esa formación académica de entrada nos mantiene en una cajita muy pequeña, ujú. ¿no? Con una visión muy chiquita en esa cajita y hay que salirse de ahí, tanto como profesionista como paciente, ¿eh? Ujú, Claro. Fíjate que ahorita estaba yo recordando, porque a veces también desde la mirada del terapeuta, del psicólogo, ¿no? Eh, te enfocas, digamos, en un trastorno de angustia, ¿no? Digo, generalmente, o sea, si tú llegas a terapia es porque estás angustiado, punto, ¿no? Sí. Pero yo me acuerdo mucho de un par de pacientes, ¿no? Que después de pues, varias semanas de trabajar con ellos, ¿no? Yo dije, pero no, o sea, no entiendo por qué están angustiados, o sea, no veo. ¿Por Entonces, dónde? un día le pregunté, ¿no? O sea, un paciente que veía yo en la tarde, ¿no? 5 de la tarde, algo así. Alto, muy delgado, ¿no? Varón. Que me llegaba tarde y en aquel entonces el edificio donde yo tenía mi consultorio tenía un elevador, era un edificio viejo, y entonces eran esos elevadores viejos que se mueven lento. Era de terror el pinche elevador. Que no se trepaba el elevador. Entonces, claro, esa era otra variable, ¿no? Entonces se echaba, yo estaba en el cuarto o quinto piso, se echaba sexto piso. El caso es que se echaba las escaleras para arriba, ¿no? Entonces llegaba todo agitado, armando drama, porque su corazón, ¿no? Y entonces, entre la angustia y el corazón, y sí, dije, a ver, ¿ya comiste? No, o sea, son las 5 de la tarde. ¿Ya comiste? O sea, después de que me contaba su día y sus dramas y el trabajo, ¿no? ¿Ya comiste? No. ¿Qué desayunaste? Nada, un café. A ver, ¿cómo? Son las 5 de la tarde, no desayunaste, no has comido. Y, oye, ¿y te sientes mal? Sí. ¿No será que tienes hambre, cabrón? Y no angustia. ¿No será que estás desnutrido Se quedó así de, y ¿cómo? no Sí, estás cabrón. ansioso? Sea, tienes que desayunar. Ajá. ¿Sí me explico? Entonces, de repente, o sea, son hábitos tan básicos y bueno, posteriormente, claro, ¿no? Después me enteré de que es que me hacía drama por el corazón, claro, eso, mi exploración,
¿no? Porque pues, yo nada más veía que llegaba todo agitado, no que se aventaba los 6 pisos para arriba en las escaleras porque no se trepaba el elevador, ¿no? Entonces, semanas me tardé en averiguar que hacía eso, ¿no? Entonces yo dije, tu corazón, no, discúlpame, perdón, ¿no? O sea, por supuesto que el corazón se agita si te echas corriendo 6 pisos para arriba, ¿no? Eso no quiere decir que tengas problemas cardíacos. Ujú. Pero llegaba a armar drama porque se sentía así, ¿no? Claro. Entonces, tú también como terapeuta tienes que, a ver, o sea, digo, antes de que tu historia, sí, por supuesto, traía un drama importante, ¿no? Pero antes del drama, revisa las cosas básicas, ¿sí? Ya. Entonces, y las cosas básicas son hábitos alimenticios, ¿sí? Igual, otra paciente, mucho tiempo después, ¿no? En un estado de angustia total, claro, o sea, drama de vida, por supuesto. Pero estas gentes que salen temprano de su casa porque tienen que ir al trabajo o a la escuela, otra vez, ¿qué desayunaste? ¿Qué desayunaste? Una Coca-Cola y un chocorrol, ¿no? Sí, así de, ¿algo más? ¿Qué comiste? ¿No? Unas papitas, ¿no? Sí. O sea, ¿no? No, Entonces es no hay, de, tienes que nutrirte. O sea, eso te quita el hambre, pero no te está nutriendo. ¿Sí? en este libro dice, los hábitos determinan la calidad de tu existencia, Claro. ¿no? Y bueno, ahorita hablas de los hábitos nutricionales, pero pues hay otros hábitos, ¿no? Sí. El hábito de estar pensando puras tarugadas, el hábito de estar viendo puras tonterías en Facebook, ¿no? Que además es impresionante cómo te captura lo que te mandan en TikTok, en Instagram, o sea, está diseñado para eso, para tenerte ahí. Pero bueno, eso es parte de los hábitos que tú generas. Entonces, si tu existencia no es tan linda como tú quisieras, revisa tus hábitos. Sí. Sí, sí, porque hay que empezar por ahí, ¿no? Para esto, para tener una visión más clara. O sea, es como hay que quitar, eh, no sé, o sea, hay como que quitar la basura de encima, ¿no? Ujú. Entonces, porque eso no me permite ver realmente cuál es el problema detrás. Por supuesto que hay un problema detrás, ¿no? O sea, estos dos pacientes tenían grandes problemas, ¿no? Sí. Pero si yo no corrijo eso, de nada sirve la técnica de intervención terapéutica, ¿sí? O no voy a Ujú. consolidar nada si primero no logro que el paciente coma, ¿no? Ya deja que coma nutrientes, ¿no? Por lo menos que coma de manera regular y que coma algo más que Coca-Cola y chocorrol, ¿no? Bueno, es que, ¿sabes que sí existe algo que se llama disfunción cerebral cuando la persona no come, Claro, ¿no? ¿no? Claro. Porque el cerebro está demandando su shot de glucosa que no Ujú, obtiene, ¿no? ujú, Y el hígado solamente se la puede dar una vez, porque el hígado almacena glucosa, pero es para un shot, ¿no? Entonces, si la persona se despierta y se levanta a las 5 de la mañana y le dan las 10 de la mañana y no ha comido, pues su hígado ya, esa reserva ya se la mandó al cerebro para que medio despierte, ¿no? Y luego se ujú. preguntan por qué dependen de un café para despertar. Y Si cuando fíjate, uno se despierta, uno tiene que estar ya abriendo tus ojos, ya estar alerta, bien concentrado, ¿no? Atento, con energía, y la mayoría de las personas se despierta con los ojos cerrados, arrastrando los pies, ¿no? Y necesitan tomarse el café que llegan a tomarse a la oficina, ¿no? Para así como, ya, recuperé la vida. y es siguiendo en esta idea de lo que nos decía Paracelso, dice, sospecha de quien te aleja de la naturaleza para acercarte a lo que vende, Claro, ¿no? Claro. claro, Porque finalmente todos esos son productos manufacturados, ¿no? Y nadie habla, ¿no? De esta gran práctica de salirte al amanecer a ver el sol y a enraizarte en la naturaleza, así ¿no? es. Poner tus pies descalzos en un pasto y voltear a ver al sol en el amanecer, haciendo respiraciones, ¿no? Aire, Ajá, sol, este,
y ya tomándote un alimento que pueda ser sano, ¿no? Algo de la naturaleza. Igual. Entonces, Ah, fíjense que tengo una paciente que tiene ansiedad y es una niña, o sea, tiene 19 años. Y le recomendé que fuera a caminar al parque y abrazar los árboles, ¿no? Ujú. Y fue grandioso porque me dijo, salvo que toda la gente se me queda mirando extrañamente, ¿no? Claro. Disfruto mucho pisar la tierra o el pasto sin zapatos y Ujú. abrazo los árboles. Lo disfruto mucho y me siento muy bien cuando regreso a mi casa, ¿no? Y es algo súper simple y sencillo. Claro, claro, ¿no? Y es esta parte de descargar. A mí me pasaba, ya no me pasa tanto como antes, pero hubo una época en que al final del día tenía yo los pies hinchados y calientes, 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 calientes. Y no podía dormir, ¿no? Entonces, pues iba y hacía eso, ¿no? Aquí tengo un pequeño jardín, ¿no? Y bueno, tengo una alberca. Y entonces meto los pies en la alberca para que se enfríen y después camino en el pasto, ¿no? Y Ujú, con eso, hasta que me daba frío en los pies, y entonces yo dije, ah, ya descargué, ¿no? Y entonces ya podía dormir, ¿no? Porque es cuando sientes los pies así como calientes, como tamalitos y pum, pum, pum. ujú, ujú, yo lo he vivido. Ujú, Entonces, y ese es ir a descargar también a la tierra, ¿sí? Toda esa energía acumulada, ¿no? ujú. Y el sol, ¿no? Como tú dices, lo he dejado de hacer, es alguna práctica que tengo que retomar, pero en algún momento me sentaba yo conscientemente a inspirar la luz del sol, ¿no? Y a dar la instrucción de que se integrara pues a mis células, ¿no? Y es muy interesante porque el tiempo que lo estuve practicando, me di cuenta que me daba menos hambre, ujú, ¿no? Y que es todo lo que comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? Que en realidad una buena salud, ¿no? Como nos comentabas tú, Eugenia, ¿no? En la experiencia de una mujer de 90 años que se ve de 70, ¿no? Y el secreto, digamos, de la longevidad está en comer poco. sí, poquito deseo, O sea, en comer, sí, y en disfrutar de la comida, pero comer poco. pero comer poco. Ujú. Sí, claro, es que fíjense, es muy interesante, porque cuando yo escuché el secreto, yo dije, ay, pero yo siempre he sido muy tragoncilla, ¿no? Pero también he descubierto últimamente que es gula. Claro. Me gusta tanto lo que estoy comiendo que aunque ya me siento satisfecha, quiero comer más y más y más, ¿no? Ujú. Y dije, no, esto es padre porque una vez que aprendes que eso se llama gula y que hay una virtud que contrarresta los efectos de la gula, que se llama discernimiento, ¿no? Ujú. Entonces es cuando, ok, hay que practicar la virtud para no Ujú. caer en el pecado de la gula, Claro, ¿no? claro. Entonces, lo que tú decías, Diana, que es súper importante, es que todo está entremezclado, entrelazado, vinculado, no sé cómo más para que quede así como muy claro. O sea, no podemos separar nada de nada. La parte espiritual no podemos separarla de la vida cotidiana, ¿no? De hecho, nuestra vida es algo espiritual, es una prueba espiritual, un camino espiritual, una lección espiritual, porque eso lo vivimos todos los días, ¿no? Entonces, pues esto que nos habla de estos tres alimentos, hay que practicar salir a tomar el aire. Que a veces, fíjense, no tiene que ser alguien, un lugar especial, ¿no? Ahora que vaya de paseo No, no. Ujú. no, No. hoy en Ujú. la mañana salí y esta mañana estaba más fresco que todas las otras mañanas que ya se sentía calor y había aire y, y lo iba yo disfrutando. Así se siente muy rico, muy placentero el aire fresco en la mañana, ¿no? A las 7 de la mañana, Sí, sí. cuando fui Ujú. a caminar, ¿no?
Entonces, son cosas muy sencillas también. Sí. Y muy potentes, ahora que lo dices, precisamente una de las prácticas más importantes para mí en este momento es los ejercicios respiratorios, ¿no? Y entonces esta mujer que estoy viendo me recordaba, ¿no? La respiración, una respiración que se llama la respiración Ha, que viene de la cosmovisión hawaiana, Ujú, Ujú. donde pues se hace una respiración en 4 tiempos y haces como una especie de suspiro, ¿no? El Ha es como un suspiro. Eh, pero estos 4 tiempos son con mucha conciencia, ¿no? Conciencia de lo que estás respirando. Y ella me decía, yo sé que tú vives en una ciudad muy contaminada. Dice, pero precisamente tú tienes la posibilidad de ser luz en ese lugar y transformar el aire de tu ciudad. Está en tus manos hacerlo, porque tú puedes inhalar, ¿no? Y esa es otra práctica que tengo desde hace mucho, pero se nos olvida, ¿no? Hacer la ujú, conciencia. ujú. Inhalar el oxígeno puro de la fuente divina, ¿no? Y expandirlo al espacio donde vives y llenarlo de Claro. luz, ¿no? Y quitar los contaminantes porque tú tienes la posibilidad de hacerlo. Tú eres un ser co-creador con Dios y puedes transformar. Ujú. Y Claro. fíjense que en la mañana estaba leyendo un libro donde me vuelve a recordar que somos dioses en nuestro propio universo, Ujú. ¿no? Y que el camino para ser los maestros es precisamente ir un paso más allá de lo que cualquier ser común y corriente estaría, ¿no? Generalmente se quedan en un solo lugar y uno da algo más allá. Imaginar que de la fuente divina sacas este oxígeno es dar un paso más allá, Ujú. ¿no? Que si se lo dices a un neumólogo, pues te va a pitorrear, ¿no? Pero porque no sabe esta otra parte, ¿no? Claro. Y seguramente en esta práctica, Ivonne, tú vas a sentirte mucho mejor y tal vez llegues a concluir tu curación. Seguro, Ujú. seguro. Pero fíjate, bueno, quiero mencionar esto porque creo que nos sirve a todos y es parte de nuestros procesos, ¿no? Como decíamos, o sea, nosotros llevamos años de terapia y eso no quiere decir que ya estemos así súper bien, porque vamos encontrando cada vez cosas más sutiles, ¿no? En nuestros procesos. Y entonces lo que yo me he dado cuenta en estas últimas semanas es mi gran resistencia a sanar, Sí. porque hay una parte de mí, ¿no? Que la viví toda mi infancia, porque fui una niña muy enfermiza, ¿no? Con muchas cosas, y hasta la fecha, ¿no? Que a través de estar en procesos de enfermedad, llamo la atención. Es donde me miran, no es donde me voltean a ver, ¿no? Y yo decía, es que si yo estoy bien, ¿no? Si yo estoy en perfectas condiciones y está todo bien en mi vida, nadie me voltea a ver. Pero es una creencia, obvio no es verdadera, pero es una creencia que yo viví desde que era muy niña, ¿no? Que fue verdadera para mí por muchos años. Y que entonces siento, o sea, esta respiración que me ha permitido sentir el miedo y casi terror que me da estar bien. Claro. Pero fíjate cómo todo lo que ha sucedido para que llegues a este momento de poder entender y darte cuenta de eso, Ujú, ¿no? ujú. Pues sí, eso es la vida. Claro. Sí, Esa es la igual si, vida. si me lo dices hace un año, ay, estás loca, creo que no, ¿no? ¿Cómo Que te atreves a no. decirme eso? Exacto. Pero fíjate, ese es un buen ejemplo de lo que decíamos a María Jesús al principio, es un proceso, Así es. ¿sí? O sea, porque tienes que empezar por resolver como las cosas más básicas, ¿sí? Y sencillas y
Y superficiales quiero decir, no porque no sean importantes, sino porque son las que están en la primera capa, la más accesible. Ujú. ¿Sí? Y es esta analogía de la cebolla. Tú trabajas una capa de la cebolla, la quitas y abajo hay otra. Y trabajas esa capa de la cebolla y la quitas y abajo hay Y otra. abajo hay otra. Y así sucesivamente hasta que llegas al core, ¿no? Al centro de la cebolla. Y ese es un proceso de años. Eso no quiere decir que estés en terapia años. O sea, sí, en algunos modelos, sí. Pero a lo que yo voy es que eh, cada proceso terapéutico, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser 1 o 20 años con el mismo terapeuta, no. Eso ya es un vicio, ya se envicia el asunto, ¿sí? Pero te puedes quedar como yo, 8 años en psicoanálisis, ¿sí? Y Ujú, después he tenido otras, he buscado otras técnicas de intervención, ¿sí? He ido con otros terapeutas, ¿sí? De otras miradas, ¿sí? Que también me han ayudado, ¿no? Pero entonces es el proceso, por eso decimos es un proceso y el proceso es tuyo. Eso no quiere decir que vayas a una terapia 20 años siempre con el mismo. No, te hace un periodo de tiempo, aprendes lo que tienes que aprender ahí, descansas, ¿sí? ¿Sí? O sea, vas con otro. Porque sí alcanzas estados de bienestar Exacto, que exacto. te permiten vivir esa etapa de vida en un estado bastante bueno, ¿no? Ujú, Hasta que llegas otra vez, decía una maestra mía, que la evolución es escalonada. exacto. ujú, 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 Estás en este escalón, son escalones largos, caminas el escalón, cuando vas llegando al otro escalón vas muy bien, ¿no? Cuando ya vas a llegar al otro escalón vas muy bien, hasta que de repente topas con el siguiente escalón y tienes porque que es dar el un siguiente, paso, ¿no? es el siguiente desafío, ¿no? ujú, ¿Sí? Y entonces, y esos desafíos, claro, ¿no? Conforme más recursos vas adquiriendo, es decir, conforme más arriba vas en la escalera, los desafíos cada vez son mayores, Ujú. ¿sí? Así Entonces, o sea, mayores en el sentido de sanar cada vez las heridas más profundas, que es el caso que ujú. nos acabas de compartir, Ivonne. Muchas gracias. es, así es. Bueno, pues ya nos llegó la hora. Pues les agradecemos mucho que nos estén acompañando. Les pedimos que revisen nuestro código Tortuga, que es un trabajo que hemos elaborado entre las tres y que es una forma fácil y sencilla a base de 13 13 claves, le llaman, ¿no? Ujú. Para poder ayudarte si tú estás viviendo un proceso de ansiedad. Este código está muy accesible, está al alcance del bolsillo de todo el mundo porque solo cuesta $7 y está disponible para que tú lo puedas comprar si entras en nuestra La liga. página, ¿no? En la liga de aquí mismo y ya lo puedes adquirir. Y es sumamente recomendable porque tiene unos ejercicios que si los haces, vas a ver cuál es el cambio que puedes tener en ti y en cómo te sientes. Así Y es. por supuesto, Danos, Danos like, danos like, suscríbete al canal. escribe. suscríbete para que podamos llegar a muchas más personas que están en esta búsqueda, ¿no? En la búsqueda de todos los seres humanos, ¿eh? Todos estamos en la búsqueda, unos más lentos, unos más avanzados, pero todos vamos a llegar a nuestra casa en Dios algún día, no sabemos cuándo. Así es que si tú puedes ayudar un poquito a que ese llegue de un paso más, te lo vamos a agradecer infinitamente desde nuestro corazón. Y pues muchas gracias, chicas, otra vez por estar aquí reunidas. Y lo nuevo que les mando Hay que explicarles qué es esto, porque corazón. Ay, bueno, tienen que,
te quedan con lo, ¿y eso qué es? Y ahí van a investigar y van a saber qué es lo que sustituye ahora de hacer esto de corazón, es un corazón. Ujú. Esto. Y háganos preguntas, déjenos preguntas. Me gustó mucho poder contestar la inquietud de María Jesús. Entonces, seguramente si alguna pregunta que les haya surgido, mientras nos escuchan, por favor, escríbanla, ¿no? Y denos la oportunidad de contestarlas y de compartir con ustedes en la siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Que Gracias, la gracias. pases muy bien. Buen día. Gracias.